Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y como siempre saludamos también a quienes nos ven a través de nuestra señal en internet y nos escuchan también a través de nuestra señal radial ICLS 24/7. Bueno, el día de hoy estamos, como ya ha sido el programa durante todo este año, en el libro de Romanos, la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, y nos encontramos en el capítulo 12 que hoy día esperamos en el Señor finalizar. Romanos capítulo 12, vamos a tomar desde el versículo 17 hasta el final, que es el versículo 21. Romanos 12, 17 al 21. Dice así la palabra del Señor: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre amado, esta mañana venimos delante de tu trono a examinar esta palabra, Señor, el día de hoy, que es una palabra difícil, Señor, pero que por la gracia tuya en nuestras vidas y por medio del Espíritu Santo, solo es posible, Señor, que nosotros lo alcancemos. Padre, oramos para que esta mañana seamos transformados por tu palabra, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 12, que es un capítulo donde hemos estado principalmente recibiendo indicaciones prácticas sobre cómo debemos vivir nuestro cristianismo, ¿no es cierto? Todo lo que hemos visto anteriormente, de alguna manera, tiene un efecto práctico en lo que es a partir del capítulo 12, perdón. Y el capítulo 12 parte con una ordenanza, porque lo es, ¿no es cierto? Una ordenanza que hace el Señor por medio del apóstol Pablo a todos nosotros, y el cumplimiento de esta ordenanza de forma diaria, de forma permanente, es en definitiva lo que va a sostener todo lo que sigue en el capítulo, y principalmente esta sección que es, por supuesto, difícil de digerir, pero que está aquí y que es una realidad que probablemente todos nosotros en mayor o menor medida tal vez hemos experimentado. El 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, lo primero que dice, y se inaugura este capítulo 12 con un ruego del apóstol Pablo que dice: por las misericordias de Dios. ¿Qué significa eso? Significa efectivamente que la motivación para que nosotros presentemos nuestra vida, que no es otra cosa esta expresión, ofrecer nuestra vida a Dios, a sus propósitos y para su gloria, es, ¿no es cierto?, basado, sin duda alguna, en las misericordias que Él ha tenido, tiene y tendrá para con nosotros. Y digo incluso ha tenido antes de que nosotros fuésemos alcanzados por Él, porque ciertamente Él nunca ha apartado su misericordia de nosotros. Entonces, esa motivación, la raíz de esa gratitud, de esa motivación, es lo que impulsa lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, pudiésemos decir: por las misericordias de Dios me ofrezco en sacrificio, en primer lugar, para no amoldarme al sistema de pensamiento de este mundo. Segundo, recordar que no debo tener un más alto concepto de mí mismo. El Señor me aterriza. Tercero, que ocupo mis dones al servicio y el crecimiento de la iglesia.
¿no es cierto? Cuarto, que el amor que expreso hacia los demás, partiendo por mis hermanos, sea un amor honesto, sincero, sin fingimiento. Quinto, ¿no es cierto? Que nos amamos como hermanos unos a otros con un amor fraternal. Tercero, que estamos, ¿en cuál iba? Sexto, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación. Todas esas son características que tienen que ver y parten de esta premisa que es, por gratitud, presentar mi vida, ¿no es cierto?, a la voluntad de nuestro Dios. Y llegamos al versículo 17, ¿no es cierto? Bueno, ya el 14 nos decía: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Sigue en la misma línea a partir del versículo 17 y dice lo primero: no paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Sin duda alguna, todos nosotros experimentamos algún tipo de, diríamos, persecución, y si lo pudiéramos llevar a nuestra realidad, que no es la misma, por cierto, de otros lugares, pero a nuestra realidad temporal, probablemente el concepto de persecución o enemigo sea alguien que realmente nos tiene mala, le caemos mal, no le simpatizamos, o algún tipo de hostigamiento familiar, laboral, en fin, en función o en razón de ser cristiano. ¿Se entiende? O sea, no estamos hablando acá de una concepción, de una consecuencia de un pecado por el cual, por cierto, traemos una reprimenda o cualquier otra cosa. No, estamos hablando acá de que hacemos las cosas como corresponde, pero aún así, por causa de ser cristiano y de vivir una vida con valores que no están conformes a este mundo, ciertamente vamos a tener probablemente algún tipo de hostigamiento. La iglesia cristiana en Chile, aunque no se note mucho todavía, ¿no es cierto?, está sufriendo un hostigamiento desde el punto de vista político. Todas las leyes que se hacen y todo lo que se pretende instalar, ¿no es cierto?, es un atentado directo a la forma de pensar y a la voluntad de Dios. Y si es un hostigamiento hacia la voluntad de Dios, por extensión nos es hacia nosotros. No nos conformamos a este mundo, por lo tanto, obviamente vamos a recibir rechazo de eso. Normalmente, si nosotros queremos dar nuestra opinión, para decirlo en un término más general, respecto a algún aspecto moral, normalmente somos catalogados de cualquier cosa, y las expresiones hacia nosotros suelen ser, por experiencia propia, bastante violentas, ¿no es cierto? Pero es por eso, ¿ya? Entonces, por eso es que el concepto de enemigo, de persecución, tenemos que adaptarlo a nuestra realidad, que, por cierto, no deja de ser importante de acuerdo al área donde nos encontramos. Sin embargo, dice aquí: no paguéis a nadie mal por mal. Este es uno de los, diríamos nosotros, aspectos, fruto más decidor de nuestra condición de cristiano. Porque nuestra tendencia natural es a lo menos devolver el daño hecho, y normalmente el daño que se devuelve, o cuando vemos algún tipo de, entre comillas, venganza, esa venganza, para llamarlo de esa forma, excede largamente la ofensa que recibimos, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, por ejemplo, la ley del talión, la famosa ley del talión, que está en Deuteronomio, está en Levítico, está en el Éxodo, tenía por propósito dos cosas importantes. A veces la gente dice: oye, pero ¿cómo? Ojo por ojo. Bueno, el propósito de la ley era que el castigo siempre fuera proporcional a la ofensa. De esa manera se evitaba justamente el exceso de, digamos, de vuelta al producir una falta. Recuerden, el ojo por ojo, todo eso significaba una retribución acorde a. No existe en la ley en la historia que alguien se haya sacado un ojo porque le sacó un ojo al otro. Lo que está diciendo ahí es que tiene que haber una retribución acorde a lo que hemos recibido como daño, ¿ya? Pero sabemos nosotros que si alguien nos ataca y nos hace algo y tenemos la posibilidad de hacer algo mayor, en nuestra carne lo haríamos.
lo haríamos, ¿no es cierto? Hay algunos que a lo mejor son más bonachones humanamente, pero por regla general, ¿no es cierto?, la respuesta suele ser más agresiva, más agresiva. Entonces la ley del talión regulaba eso. Y en segundo lugar, jamás en toda la Escritura se nos da a nosotros como personas, entre comillas, naturales, la facultad de ejercer venganza, ya sea ocupando este principio. Siempre el ejercicio de la fuerza y el castigo está en manos de las autoridades dispuestas, según el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué quita? La prerrogativa de la venganza no la tenemos nosotros. Debe ejercerla la autoridad correspondiente, ¿no es cierto? En el capítulo 13, que veremos más adelante, se va a normar bien eso y nos va a mostrar cómo las autoridades civiles y policiales y lo que exista debiera ejercer ciertamente su propósito de cuidar al que hace bien y castigar al que hace mal. ¿Ya? Eso debiera ser lo que debiera ocurrir. Ahora, obviamente, normalmente eso no ocurre. Y eso es lo que alienta muchas veces mayor deseo de tomar la venganza en nuestras manos. ¿Ya? Entonces, claramente, lo primero que dice es: no paguéis a nadie mal por mal. ¿Ya? El mal que sea. El mal que sea. Nosotros vemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Se me llega a secar la garganta con este sermón hoy. Ustedes no saben el sufrimiento que uno tiene cuando prepara estas cosas para ser transparente y honesto, ¿cierto? Porque aquí no se trata de hablar cosas que uno no siente. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. El apóstol dice: finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. ¿No es cierto? Es un poco el sentido de lo que dice ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a bendición, no a maldición. Entonces es una cosa horrenda cuando nosotros maldecimos a alguien. Yo he sabido de lugares que se dice en iglesia donde las personas, por no pensar o querer cambiar o cualquier cosa, y aunque hicieran un mal, reciben maldición. Maldición. Eso es lo más horrible, lo menos cristiano y lo más parecido al diablo que uno puede encontrar. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a bendición. Que aunque otros nos maldigan, nosotros debiéramos buscar el bien de esa persona. Recuerden la escena de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerden la escena de Esteban, ¿no es cierto? No les tomes en cuenta este pecado. Entonces sí, es posible, porque ¿cuál era la clave de Esteban? Para no tocar al Señor y decir, bueno, pero ese es Jesús. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es, hermano. Entonces es increíble, porque es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que nunca nos parecemos más a Jesús que cuando, frente a estas circunstancias, nosotros podemos actuar conforme a nuestra naturaleza espiritual. ¿Ya? Finalmente, ser todos compasivos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal,
haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Agreguemos el 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces hay una promesa. Por supuesto que así de buenas a primeras resulta algo difícil, y no solo difícil, sino que imposible en nuestra naturaleza carnal, humana. Y es verdad. Pero a lo que está apelando esto es a nuestra naturaleza espiritual. Y vuelvo al punto de Esteban, lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu es una de las cosas más mal enseñadas y manipuladas que puede existir muchas veces desde los púlpitos. Se concibe la llenura del Espíritu con cosas que hasta son de carácter loca, ofensiva a veces. La llenura del Espíritu significa poder tener el Espíritu Santo control de nosotros. Jesús dice, no abrió su boca cuando fue llevado al matadero. Cuando lo maldecían, bendecía. Eso es alguien lleno del Espíritu Santo. Eso es alguien lleno del Espíritu Santo. Entonces la llenura del Espíritu Santo es clave en esto. Volvemos a Romanos. Entonces dice, capítulo 12 y 17. No paguéis a nadie mal por mal. Esa es la primera parte, que ya implica estar lleno del Espíritu Santo. Sino que dice, por procurar lo bueno delante de todos los hombres. Vale decir, no solamente no devuelvo el mal, sino que procuro hacer el bien. Porque podríamos quedar nosotros, bueno, en un tono indiferente y quedarnos ahí. Pero esto va más allá. Y es la tónica habitual de la enseñanza de Jesús. Dejen de mentir, empiecen a decir la verdad. No se traten mal, trátense bien. Eso es lo que, en definitiva, nunca el Señor deja un espacio vacío como decir, ya, no digan esto, no hagan esto, sin enseñar qué es lo que debemos hacer, porque lo que queremos buscar es su voluntad, ¿no es cierto? Entonces, hacer el bien implica, por supuesto, que nosotros estamos bendiciendo en vez de maldiciendo. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que efectivamente cuando hemos recibido una ofensa y esa persona que nos ofendió en un momento determinado tiene una necesidad, por ejemplo, que yo puedo satisfacer, debo hacerlo. Y no se olviden del versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Porque cuando nosotros pensamos en amor, pensamos en la filiación de amor que nosotros concebimos humanamente. Recuerde que el amor de Dios es algo totalmente contra nuestra naturaleza. El Señor Jesús no murió por gente buena, murió por gente mala. Nosotros éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y aún así el Señor murió por nosotros. Entonces busque Romanos capítulo 5. Espero que se acuerden. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Esta hasta la cantamos. Mas Dios muestra su amor para... Es fácil cantarla. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo buenas personas, pero santo, no. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de su ira. O sea, no solamente nos salvó,
sino que nos justificó. Y dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte, perdón, de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, no solamente nos perdonó, sino que además nos da vida eterna. Y recuerden todo lo que Romanos nos enseña, que nos hizo aceptos al Padre, nos adoptó como hijos, nos hizo coherederos con Cristo. Entonces, no solamente no nos hace mal, sino que nos hace todo el bien que nosotros pudiésemos imaginar y más allá. Pero la condición nuestra era una condición de condenación, no de salvación. Él nos encontró a nosotros no lo buscamos a Él, Él nos encontró a nosotros. Nosotros creíamos que lo buscamos, pero probablemente cada vez que nos encontramos con Él lo rechazábamos. Es como cuando la gente dice, no, yo creo en Dios, para mí Dios es lo primero, yo hablo con Dios y todo, y le dice, bueno, pero es que la Biblia dice, no, pero es que no metáis esa cuestión, pues. Si esa fue escrita por hombre y está llena de errores, nómbrame uno. No sé, pero claro, le presentas a Dios y lo rechazan. Hay alguien que nos insulta o me insulta permanentemente en internet después de los estudios. O sea, no me eche un garabato, pero poco menos que ya. Y claro, porque se dicen creyentes, se dice la iglesia verdadera, todo, pero tú le muestras la escritura y la rechazan. Porque no me está rechazando a mí, rechaza la palabra de Dios. La palabra dice claramente que en el día del juicio no somos nosotros los que vamos a condenar. La misma palabra que ellos están rechazando es la que los va a condenar. Y nosotros debemos tener misericordia, compasión. No responderle, ¿qué te creí, vos, ignorante, miércoles? Te cito el Concilio Vaticano II. Cosa que yo hacía muchos años atrás. Pero gracias al Señor me cansó de eso y ya no. No porque me dé lo mismo, sino porque no sacas nada hasta que el Espíritu Santo nos viene e irrumpe en la vida de una persona. No importa nada. No hay explicaciones, no hay nada. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar para que el Señor quebrante esos corazones, para que si quizás el Espíritu Santo les conceda arrepentimiento, y quiera Dios que así sea. Lo demás está completamente de más. Bien, entonces dice, aun siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Y no solamente pagó nuestra culpa, salvándonos de la condena, sino que además nos da vida eterna. Volvemos a Romanos. (12:17). Casi le achunto a la hora. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, hermanos y no hermanos. Si es posible, y aquí hay una condición, si es posible, porque recuerden que la reconciliación o la paz es una cosa en dos sentidos, ¿no es cierto? En dos sentidos. Por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No significa buscar estar sin problemas con la gente, porque ya los tenemos por el solo hecho de buscar hacer la voluntad de Dios. Hay gente que se nos va a venir encima, ¿no es cierto? Pero hasta donde depende de nosotros, estad en paz con todos. Ahora, si no se puede conseguir la paz, tampoco es una autorización para entonces entrar en guerra. ¿Ya? Bueno, yo me quise reconciliar con esta persona, pero no quiso, así que ahora voy a desatar toda mi ira. No, dice, estad en paz con todos. Uno siempre debe tener
la disposición a reconstruir una relación, a perdonar una ofensa, ¿no es cierto? Porque recuerden que el estándar de ofensa para nosotros es Cristo. A Él lo escupían y Él no devolvía esto. Entonces, todo eso, hermanos, que probablemente nosotros no viviremos, ¿no es cierto? Que probablemente nosotros no viviremos, pero que sí viviremos hostigamiento, cierta persecución, en fin, desaires y todo lo que normalmente la gente hace cuando se siente atacada, ¿no es cierto? En su creencia, no es la fe en Dios. Y el versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Y acá es la única vez que el apóstol usa la expresión amados míos en este capítulo. Es como que los abraza y les dice, en realidad, yo sé que es difícil, pero no se dejen llevar por la ira, por la rabia, por el deseo de venganza. Hermanos, eso es tan propio de nosotros y tenemos que ser libres de eso. ¿Saben por qué? Porque finalmente terminamos nosotros amargándonos. Nosotros empezamos a albergar eso y nos empezamos a amargar. Y eso empieza a trascender a nuestra propia familia, seres queridos, y comenzamos a ser personas muy difíciles porque hay amargura, porque sentimos que fueron injustos con nosotros y a lo mejor sí lo fueron y nunca hubo retribución, nunca esto, nunca me pidió perdón, nunca esto, no. Al contrario, es como que se ensañaron conmigo, así ya para ponerle la rosa de Guadalupe, una cuestión así como ya, pero más estrujado el limón no podía estar, pero ya así como la víctima máxima de todo el mundo, porque uno también le gusta ese personaje, ¿cierto? Entonces cuando dice, pero que tú, no, pero es que nada que ver, yo no vas a comparar. Y empezamos así, ¿no es cierto? Y nos empezamos a amargar, entonces después nos toca y ladramos. Gente amargada que no puede, en definitiva, disfrutar nada. Sale una cuestión, están ahí, y en algún momento, sí, porque a mí, yo te voy a decir una cosa, a mí me han tratado, pero y esto, y se echa a perder el cumpleaños, el año nuevo, toda la cuestión. Quiero levantar la copa y decirles que a pesar de todo lo que me han hecho, yo aquí estoy con ustedes, ¿no es cierto? Y a pesar que han sido unos desgraciados conmigo, yo igual los perdono, miércoles. ¡Salud! Echa a perder todo el año nuevo. Y empieza, oye, ¿qué pasó? ¿Qué le hizo algo? Listo, se echó a perder la cuestión. Oye, esto es de la vida real. Así que, no, dice el Señor, no os venguéis vosotros mismos. Tampoco con un deseo, espérate que el Señor te va a agarrar. No. En algún momento se va a abrir el cielo y mi Señor te va a dar lo que te merece. No, hay que orar. Y después, seguir orando. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Hermano, debiéramos orar para que nadie, aun cuando nos han hecho mal, caiga en las manos de la ira de Dios. Nosotros, que decía Romanos, somos salvos de la ira. ¿Han estudiado ustedes la ira de Dios? Porque aquí todo es como que Dios es peace and love y toda la cosa. Sí es amor, pero la ira de Dios es algo de lo cual nunca tendremos la dimensión de lo que hemos sido librados, porque nunca iremos a ese lugar. Tenemos una imagen a partir de lo que la Escritura nos relata. En Hebreos, capítulo 10. Versículo 30, 29, 30 y 31.
Hebreos 10, 29, 30 y 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Aquí está hablando de Israel, ¿ya? Pero dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto era un recordatorio a la nación de Israel, citando el Antiguo Testamento, pero es una realidad también para todos aquellos que van a la otra vida sin Cristo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Quiera Dios que nadie, incluido aquellos que nos han hecho daño o nos hacen daño, ¿no es cierto?, caigan en las manos del Dios vivo. Que haya arrepentimiento, porque de no ser así, ciertamente será la ira de Dios. Es perfecta, pero es terrible. Es terrible. Entonces, por eso dice el Señor y nos recuerda, volviendo a Romanos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza. La venganza en sí no es mala. El problema es quién la ejecuta. Cuando lo hago yo es horrible, es malo. Cuando la hace Dios es justa, es perfecta. A Él le corresponde. Es su prerrogativa. Ahora, ¿cómo es que respondemos nosotros? Así que si tu enemigo, versículo 20, tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Esa es la actitud. Eso es, y no se olviden del versículo 9, sin fingimiento. Sin fingimiento. Entonces, esta palabra, el apóstol la cita del libro de Proverbios. No lo vamos a ver, pero es Proverbios, capítulo, que dice procurar el bien. Él está citando Proverbios 25, ¿ya? Y está citando el Antiguo Testamento porque la ley no ha caducado, la ley no ha sido abolida, la ley ha sido cumplida en Cristo. Al cumplir la ley en Cristo, todos los que estamos en Él somos salvos de la ira. Pero quienes no están en Él recibirán el mismo castigo que está establecido ya desde el comienzo de la ley de Dios. ¿Ya? No hay gracia ni en el Antiguo Testamento para los que mueren sin Dios, ni en el Nuevo Testamento para los que mueren sin Dios, sin Cristo. ¿Ya? Entonces dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y eso, hermanos, vamos a Tito capítulo 2. Versículo 10. Está hablando del comportamiento en función de la enseñanza de la sana doctrina, ¿no es cierto? La sana doctrina no es otra cosa que ceñirse a lo que la Escritura dice e interpretar la Escritura con la Escritura. No tiene ninguna ciencia, no debiera ser el lema de ninguna iglesia, porque es lo único a lo que en definitiva todos debiéramos estar en esa sintonía. Sin embargo, dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Está hablando de los trabajadores en este caso, o esclavos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué significa eso? La palabra ahí es decoren.
¿no es cierto?, que la doctrina que promulgamos nosotros verbalmente se decore con acciones correctas conformes a esa doctrina. Si nosotros estamos enseñando algo, debemos vivir ese algo. Si enseñamos compasión, debiéramos practicar la compasión. Hay mucho pueblo de Dios que puede que tengamos claridad en cuanto a lo teórico en un sentido, pero fallamos muchas veces en la aplicación práctica. Y la mejor forma de saber es cuando nos aprietan por alguna razón. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos ante una injusticia? ¿Cómo reaccionamos ante una provocación? ¿Cómo reaccionamos? Una provocación vehicular, una provocación familiar, una provocación... Hay gente que busca siempre, ¿no es cierto? Porque sobre todo en reuniones a veces familiares o laborales, siempre hay alguien que quizás está buscando que nosotros cometamos el error de responder de mala manera para decir, viste, el cristianito. Seguramente te ha pasado alguna vez, ¿no es cierto? A mí me ha pasado, a uno le pasa. Y lo único que tiene que hacer es volverse a Dios, pedir perdón y seguir intentando. Porque yo no espero que aquellos que están buscando, porque esto es exactamente lo mismo que cuando los fariseos le preguntaban cosas a Jesús, no porque querían aprender, sino porque querían pillarlo en algo. No es que quisieran aprender de él, lo que querían es encontrar una fisura en su doctrina de manera tal de aplicarle, por así decir, la ley y ponerlo frente a los demás. Es cuando le llevan, por ejemplo, la mujer sorprendida en adulterio. El propósito de ellos no era la restauración de la mujer ni el castigo del pecado, sino que era que Jesús se cayera en su decisión. Entonces, cuando estamos hablando de adornar la doctrina, estamos hablando justamente de vivir en la práctica una vida que agrade a Dios también. Sabemos, ¿no es cierto? Y vamos a ir a 1 Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 1, un pasaje al cual recurrimos muchas veces porque obviamente expresa muy bien lo que es la vida cristiana. 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Fíjese que las palabras del apóstol son de ruego y exhortación, porque no podemos obligar a la gente a comportarse como Dios dice. Debe ser algo que surge realmente de un proceso de transformación. Y quien se niega a eso, entonces tendría que analizar su conversión, tendría que analizar su condición, porque inevitablemente quien es un hijo de Dios desea hacer la voluntad de Dios, aunque sabe que es algo dificultoso, pero confía en que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y para eso es lleno el Espíritu. Porque ¿quién hace la obra en nosotros? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿de qué tengo que ser yo? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es el lleno del Espíritu Santo? Busque la Escritura, no escuche que dice la gente de que se la llenó el Espíritu. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Bueno, pregunte a Dios. Aquí hay una clave. No respondan mal, por el contrario. Aún respondan bien, aunque le hagan mal. Eso es, hermano, la oración en esa dirección. La oración en esa dirección. Y empiezas a ver la mano del Espíritu Santo. Y la empiezas a ver luego, porque rápidamente el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Te pone un par de pasos prácticos. A ver cómo va. Si los pasas o retrocedes. Pero
esa es la evaluación que tenemos que hacer nosotros permanentemente. No vivir la vida como algo mágico solamente, la vida cristiana no, es algo de trabajo. Cuando nosotros como cristianos, hermanos míos, amados, de una buena vez, aceptemos que la vida espiritual es trabajo, esfuerzo. No va a ocurrir nada si no me esfuerzo. Esfuérzate en la piedad, una y otra vez dice. Cuiden y crezcan en su salvación. Si tú no creces en tu salvación, vas a poder pasar incluso como un pagano y a lo mejor sí eres cristiano. Pero no hay fruto, porque no te gusta que te corrijan, porque no te gusta que te... No. Entonces, esforcémonos, hermano. Esforcémonos en buscar a Dios, en hacer práctica su palabra. Ese es el propósito de la enseñanza bíblica. De aquí debiéramos salir y pensar en personas que nos han hecho mal y comenzar a orar por ellas. Y a lo mejor en algunos casos pasar por alto la ofensa. Hay cosas que son, mira, las cosas muchas veces cuando son personales, no tampoco ponernos como, a ver, pero es una lista. Sí, esto también, sí, no, sí, también. No, sí. Al final tienes como 10 personas que te han hecho mal. Y si le pegas un arneo, seguramente te va a quedar una nomás. Porque somos nosotros así. Somos retratados de esa manera. Ahora, no significa estar de acuerdo con las personas, por favor, bajo ningún punto de vista. Lo que significa es no devolverles con mal y bendecirlos. Y ¿sabes qué? Aunque no lo sientan, aunque no lo crean, la mejor forma de bendecir a otros es orar por ellos. Con amor sincero. Volvemos a Romanos para ir terminando ya. Dice la palabra en el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En la cruz del Calvario, el mayor bien del universo venció al peor mal del universo. Satanás representa la maldad en toda su dimensión. Jesús representa todo el bien en toda su dimensión. ¿Y cómo venció? No aplastando la cabeza de Satanás, porque si hacía eso, nos aplastaba a nosotros también. Porque todos nosotros estábamos bajo el poder y la potestad del maligno. Lo que tuvo que hacer primero es rescatarnos a nosotros, aun cuando éramos enemigos. Él, en su primera venida, murió por nosotros, pagó el precio del pecado, ganó nuestra libertad. Como dice Colosenses, pescó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. Todos nosotros teníamos un acta y un decreto de condenación. Y él pescó eso y lo clavó en la cruz. Entonces, en su segunda venida vendrá por su pueblo, por nosotros. Pero en el intertanto, nosotros intercedemos, no solo por los nuestros, sino aún por aquellos que nos persiguen. Porque terrible cosa es caer en manos de la ira de Dios. Y es infinita y es eterna y no sale jamás por los siglos de los siglos de esa condición. A lo mejor te hizo mal un mes, una semana, un par de años. Te hizo la vida imposible. Pero se va a quemar en el infierno, en el lago de fuego, por toda la eternidad. Nadie debiera querer eso para nadie. Nadie. Todo lo contrario. Bendecirlo. Orar. No, es que mi papá me trató mal. Yo no, hace 20 años que no lo hablo. Háblalo.
llámalo, pídele perdón. Pero es que él fue el que... Pídele perdón, ora por él. Dice: así que si tu enemigo tuviera hambre, dale comer. Verso 20: si tuviera sed, dale beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Eso qué significa? Esto era no se sabe si fue verdad o no, pero era algo que se decía en relación a que en la antigüedad, y al parecer esto salió de la cultura egipcia, cuando alguien se arrepentía del daño hecho, colocaba una especie de olla o sartén sobre su cabeza con brasas, ¿no es cierto? Con brasas. Y de esa manera expresaba su dolor. Porque este pasaje es algo que debiera a nosotros que se queme la cabeza, miércoles, y ojalá le dieron 10 kilos de carbón arriba. No, lo que significa es incluso una esperanza de que la persona se arrepienta, porque era una expresión de arrepentimiento. Era una expresión de arrepentimiento. Como digo, en el tiempo de Jesús era un dicho. Se presume que era algo que se hacía en la cultura egipcia. Pero el punto no es ese. El punto es que cuando aquel que te está haciendo mal ve que tú le estás haciendo el bien, siente ese peso sobre su cabeza y existe la posibilidad, y quiera Dios que sea así, que se arrepienta y busque al Dios de la Biblia. Diga: ¿cómo es posible? Eso es lo que produce esto, hermano. Por eso es que dice: no se vengan, no hagan mal, no esto, no esto. Porque al final también debemos reconocer que muchas veces es nuestro orgullo lo que impide que nosotros verdaderamente permitamos que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Cuando está hablando de esas ascuas o esos carbones encendidos, es la oportunidad quizás de que esa persona, al ver algo tan contraproducente, haya un cierto impacto, que el Señor ocupe en su voluntad y tenga misericordia de esa alma y la salve, le conceda arrepentimiento. Porque en ninguna parte va a existir eso. ¿Recuerdan el centurión? Cuando ve a Jesús y escucha cómo bendice a quienes lo estaban torturando y burlándose de él, ve eso y dice: en verdad este era el Hijo de Dios. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Y yo se los he contado muchas veces. Los romanos eran muy supersticiosos, parecido a nosotros los chilenos. Los romanos eran muy supersticiosos y siempre trataban de acelerar la muerte, porque lo que recibían de los crucificados, ¿qué creen ustedes que eran? Maldiciones, maldiciones. Y escuchan algo que nunca más seguramente volvieron a escuchar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, mis hermanos, hasta donde depende de nosotros, estemos en paz con toda la gente. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros y transforme nuestro deseo de venganza en compasión sincera, misericordiosa por aquellos que nos han hecho daño o nos harán daño. Y aún entre nosotros, dice, como hermanos podemos hacernos daño. También existe eso. También entre las ovejas nos rozamos de repente y nos pasamos a llevar. ¿Qué vamos a hacer? La Biblia dice: confiésense unos a otros su falta. Busquen la paz, sigan la paz. No dejen que la cosa quede ahí. Y les aseguro que en el Señor nosotros encontramos esa reconciliación que necesitamos. Porque no se trata de ser indiferentes, se trata de afrontar la situación. Y tal como dice acá, lo mismo, hasta donde dependa de nosotros. Hasta donde dependa de nosotros. Pero a veces hasta donde depende de nosotros tenemos que como que estirarlo un poquito más, porque a veces es bien cortito. No sé, yo fui. No sé, yo le dije. No sé. Entonces,
tener cuidado con eso, de ser tan tajante en las cosas. Porque ¿sabes qué? Gracias, Señor, Él no lo es con nosotros. Él no lo es con nosotros. Y si tú cierras tus ojitos y te concentras en qué pecado te perdonó de ayer el Señor, de palabra, de pensamiento, de lo que fuera, ¿no es cierto? Ya en ese momento nosotros, la sangre de Cristo nos limpia, ¿no es cierto? Entonces, seamos como el Espíritu Santo anhela que nosotros seamos esa sal y esa luz en este mundo. En este mundo. Nos ponemos de pie para orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, y aunque es difícil, Señor, reconocemos dos cosas: que en nuestra naturaleza carnal es imposible que podamos hacerla. Quizás podríamos fingir algo, Señor, pero tarde o temprano eso se va a notar y va a salir a la luz. Sin embargo, si somos tus hijos, como tus hijos, tú nos has dado el Espíritu Santo, el cual nos capacita para la vida y la piedad. Tenemos todo lo que necesitamos, Señor, para vivir la vida que te honra a ti. Señor, danos el esfuerzo de trabajar como tus hijos, Señor. Esforzarnos, ser valientes, esforzarnos en nuestra propia salvación, en aquella que ya hemos recibido, Señor, y por la cual podemos experimentar esa transformación. Bendito Señor, que ninguno de nosotros albergue en su mente, en su corazón, mal hacia otro, aun cuando esa otra persona nos haya hecho deliberadamente el mal. Aún así, Señor, que podamos orar y procurar el bien de ellos, y el mayor bien es que te conozcan a ti, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.